Bueno, ministro, en este último acto como ministro del país, ¿cómo evalúa esta evaluación de la inauguración del INR aquí en Soriano? Bueno, me parece muy importante haber podido terminar con el proceso de pasaje de la cárcel de Soriano al Instituto Nacional de Rehabilitación. Es la número 20 en el país que pasa al Instituto Nacional de Rehabilitación, quedan 5 todavía, pero esta de alguna manera para nosotros es media emblemática, porque al principio de la gestión nos la pidieron los ciudadanos de Soriano. Fueron a hablar conmigo ediles de la Junta Departamental, los diputados y el intendente, hacer el pedido de que se sacara la cárcel de la jefatura y se trajera para este lugar, vendiendo tierras del Ministerio del Interior en Soriano al Instituto de Colonización, lo cual significó un proceso medio difícil porque no era tan sencillo eso, pero se pudo hacer y bueno, hoy termina el proceso, aunque quedan algunas personas privadas de libertad todavía para traer para acá, pero creo que el martes ya van a estar acá. Ministro, ¿cuántos son los presos en el Uruguay y este proceso de hacinamiento que mucho se ha hablado, en qué grado está? Y son algo menos de 10.000. El proceso de desacinamiento para mí fue muy importante, porque nosotros cuando asumimos el ministerio teníamos una crítica muy fuerte del relator de Naciones Unidas, Manfred Novak, que decía que estábamos en un nivel muy malo y realmente estábamos en lo que se llama niveles de hacinamiento crítico, que es cuando el hacinamiento está por arriba del 152% y nosotros estamos por arriba. Hoy estamos en lo que en el mundo se entiende como hacinamiento normal, que es admitido y bueno, ha significado un proceso largo. De todas maneras, la situación esta de hacinamiento normal es el promedio. O sea, y nosotros tenemos cárceles donde no hay hacinamiento, donde hay menos de las plazas que se puede tener, y hay cárceles donde hay más hacinamiento. Entonces tenemos 2 o 3 situaciones que todavía tenemos que seguir trabajando para terminarla. Ya se está trabajando, unas Canelones, que se está reconstruyendo módulos, cuando eso se termina el hacinamiento, y otro con CAR, que cuando se termine de reconstruir el módulo 5, que va a ser en estos días, y después el módulo 1 y 2 se termina el hacinamiento. Y la tercera situación complicada que tenemos es en el caso de algunas cárceles de mujeres, que son numéricamente muy pocas, pero desde el punto de vista de la situación no es buena y la estamos tratando de corregir. Ministro, ¿en qué tiempo? Confirmada la continuidad suya en el próximo gobierno, ¿va a haber algún cambio en materia de política de seguridad? ¿Qué es lo que debe esperar el ciudadano respecto a este tema? Bueno, nosotros ya lo anunciamos varias veces. Nosotros anunciamos la profundización de una reestructura que se estaba llevando adelante en la policía de Montevideo, que está pensado para todo el país y que ahora ya se está trabajando para llevarla a San José y a Canelones. Ya en este proceso, antes del 1 de marzo, se estaba trabajando en eso, y también se está trabajando para el sistema Tetra de comunicaciones que se había usado en Montevideo, extenderlo a estos 2 departamentos y por las rutas nacionales llevarlo de Paysandú a Rocha también. Entonces, eso es en cuanto a la profundización de la reestructura. Y en cuanto a las políticas, bueno, el presidente electo lo anunció
en la campaña electoral que existía el compromiso de que el primer año ya se sienta el impacto de la profundización de las políticas y que en 5 años haya una disminución de 30% de los delitos contra la propiedad. Ministro, se retira de la cartera momentáneamente. El tema de recursos humanos es un debe, sobre todo para los departamentos del interior soriano. ¿Qué se puede hacer o se podrá hacer a futuro? Bueno, eso es precisamente lo que hay que discutir en el presupuesto. Cuando nosotros asumamos nuevamente, empezaremos a discutir el presupuesto, y el presupuesto es la asignación de recursos para organizar el trabajo de un ministerio, en este caso el Ministerio del Interior, qué recursos necesita, qué recursos humanos necesita, si tiene que mejorar los recursos materiales. Esa es la discusión que va a haber en cada ministerio entre el 1 de marzo y mayo-junio. Interior y Defensa siguen juntos con el ministro Fernández Huidobro, usted que asume el 1 de marzo. ¿Cuál será ese maridaje para seguir trabajando en lo que significan todos los delitos del crimen organizado, principalmente lo que tiene que ver con el río Uruguay, el contrabando y el ingreso de estupefacientes? Bueno, son tareas distintas la del Ministerio del Interior y la del Ministerio de Defensa. Hay cosas que se producen en jurisdicción del Ministerio de Defensa, en fronteras o en los ríos. Y ahí lo más, digamos, concreto que existe desde el punto de vista de la combinación de las dos tareas es el contrabando y el narcotráfico. Y ahí el Ministerio de Defensa ha tenido algún grado de coordinación que yo creo que hay que fortalecerlo. Ya lo estamos hablando, hemos tratado de crear una comisión para hablar de algunas... ¿Se tendrá en cuenta esa base fluvial que anunció Fernández Huidobro en Fraiventos en el puente General San Martín? Bueno, pero eso justamente es el Ministerio de Defensa, no es del Ministerio del Interior. Entonces yo no puedo opinar sobre eso. ¿Le preocupa este cruce que se ha dado entre iraníes y israelitas, teniendo en cuenta que Uruguay ha sido un país muy abierto a recibir gente de distintos países y que ha tenido un avance importante en materia de contactos con otros gobiernos? ¿Cómo repercutiría eso? No, nosotros en todo esto que ha pasado, todas las investigaciones que ha habido, son fundamentalmente arrojaron resultado en dos casos. Uno es el maletín que apareció, que el Ministerio del Interior no pudo identificar a nadie, pero tampoco hubo delito ahí, porque ahí lo que apareció fue un maletín vacío. Entonces, adjudicar intenciones más allá de eso, no sé, yo escuché el otro día en una radio que un periodista decía que los delincuentes cuando roban una billetera se quedan con lo que tiene adentro y tiran la billetera. Y si robaron algo que pudiera haber en un maletín, capaz que se quedaron con lo que había adentro y tiraron el maletín. Entonces, adjudicarle otra cosa, yo no sé, no lo puedo hacer. Sí apareció un aparato explosivo muy débil e incompleto, no estaba en condiciones de explotar, pero tenía componentes, un artefacto explosivo que nosotros tampoco podemos determinar nada porque no había cámaras, no había nada, apareció. Entonces, todo lo que hubo fue una discusión en términos de embajadas y de que la encaró el ministro de Relaciones Exteriores, y yo creo que es lo que hay que hacer. Pero de todas maneras, en esos aspectos, la mayor seguridad del país tiene que estar dada por el buen relacionamiento con todos los países, por la equidistancia, por el trabajo promoviendo el acuerdo. Es esa la mayor seguridad que puede haber, y esa no es la que puede proporcionar el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene que prevenir
hechos delictivos, si se producen, investigarlos. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, pero yo creo que el problema que usted me señala está en otro plano, no en el del Ministerio del Interior. ¿A qué atribuye el malestar, digamos, de parte de la población al accionar de la cartera del Ministerio del Interior? Y porque yo creo que hay un hecho que es real, es que cuando los uruguayos nos comparamos con varios años atrás, 10 años, 15 años atrás, existen más delitos contra la propiedad y la gente identifica en la cartera, yo creo que equivocadamente, porque lo que está pasando es que cada vez hay más delincuentes, cada vez más gente se larga una carrera delictiva. Y ese es el problema, y ese es un problema social. ¿Hay una escuela del delito en Uruguay entonces? No, no hay una escuela del delito. El delito está creciendo en toda la región de forma inusitada y en Uruguay es donde está creciendo menos. Pero el tema es que no solo, en este momento, no solo se vuelca al delito sectores que en otro momento uno los ubicaba en determinado sector social, sino que cada vez hay más integrantes de clase media que se vuelcan al delito. ¿Cómo se para eso? ¿Por la justicia? Ese es un problema social. Un problema social y ese problema social tiene un aspecto delictivo y ese aspecto delictivo tiene una pata en el Ministerio del Interior y otra pata en la justicia, pero si nosotros perdemos de vista que es un problema social y no lo encaramos como problema social, tratando de mejorar la inclusión y la convivencia, porque hay cosas que no son delictivas, pero que afectan la convivencia. Y eso no hace necesariamente al Ministerio del Interior, pero luego repercute en el Ministerio del Interior. Yo no sé si es más o menos que antes, pero por lo menos tiene mucho más dimensión que antes en cuanto a la manifestación pública, el desconocimiento de situaciones que señalan maestros o profesores en escuelas y liceos, y la respuesta que madres o padres de alumnos le dan y que no sé si es nuevo, capaz que ya existía antes, pero ahora tiene una difusión mayor y esa difusión luego también hasta puede aumentar el problema. Entonces, creo que hay algo que hay que tratarlo en otro nivel, y es en el plano de la familia, en el plano de la educación, en el plano de la convivencia, tratando de que no se transforme en un problema ni para el Ministerio del Interior ni para la justicia, porque cuando llega ahí ya estamos en un paso mayor de reversibilidad. Ministro, usted a título personal habló de un sistema nacional de rehabilitación, de discutir esta idea. Digo, ¿piensa impulsar un proyecto de esta característica? Bueno, veremos. Yo manifesté una cuestión personal, eso lo veremos. ¿Pero qué incluiría la propuesta? Vamos a verlo. Ministro, usted se mostró preocupado por la corrupción policial y la connivencia entre delincuentes y civiles aparentemente en una zona de Montevideo. ¿Qué nos puede comentar al respecto y cuáles serán las políticas a seguir en esa materia? Mire, yo lo que tengo que decir es que la corrupción policial ha disminuido en todo este periodo mucho, porque ha habido un combate muy fuerte. Yo el otro día no manifesté la preocupación, sino analizando una situación concreta, dije que se había dado eso. En una sesión que nosotros tratamos de que fuera secreta. Tuvo difusión y una difusión malintencionada, porque justamente los que la difundieron establecieron eso que era puntual como un hecho generalizado, y no lo es. Entonces, nosotros vamos a seguir combatiéndolo y además establecemos que los que están combatiendo la corrupción policial son los propios policías. Entonces, yo creo que la propia policía se depura, uno no puede ignorar el hecho, no puede tampoco ignorar el hecho que es la propia policía la que está combatiendo la corrupción. ¿Tiene en concreto los 19 jefes de policía para el próximo gobierno? Sí, efectivamente. Sí, acá viene Ayuto de Salto, es lo que ha trascendido. ¿En Río Negro quién, por ejemplo? En Río Negro... Monse. El inspector Monse. ¿Usted confirma Ayuto? Sí, confirmo Ayuto. Ministro, ¿qué tiempo puede mandarle al Ministerio la formación de operadores penitenciarios para liberar definitivamente a la policía a las tareas de control ciudadano, como es uno de los requisitos de los Institutos Nacionales de
de rehabilitación? Y bueno, quedaron algunas vacantes por llenar de las 1.500 que se crearon en el presupuesto pasado. Fundamentalmente se quedaron pendientes porque en algunos departamentos, Maldonado, La Valleja, los que tienen las condiciones para entrar como operador penitenciario a veces prefieren trabajar durante la temporada, aunque después no tengan trabajo fijo. Acá hubo 70, han llamado para 70 y solamente hay 17. Bueno, justamente, en este departamento también pasó eso. En Rivera, si llamamos 100, se presentan 450. Entonces, veremos cómo hacemos, pero vamos a tener que completar las vacantes que todavía quedan y crear nuevas. Ahora, yo creo que la policía va a seguir teniendo un papel en el control externo, en el control de las puertas y lo que sea la seguridad, y lo que sí va a tener que llevar adelante el operador es el trato con las personas privadas de libertad. Hacia eso vamos, ese es el objetivo. Veremos, cuanto antes lo podamos completar el proceso, mejor, pero por apurar el proceso no vamos a hacer que la gente que no está preparada se encargue de trabajo que no puede hacer. ¿Ese número de 1.500 es definitivo o se puede rever? No. Ese número de 1.500 es el que estableció el presupuesto y después que se llenen va a haber que establecer otras, porque eso era para iniciar un proceso. Para terminar el proceso hay que incorporar más. Muchas gracias. Bueno.